Ok, en efecto, ¿verdad? Nos habíamos quedado en el tema de subsucesiones, que es un tema muy, sucesiones en general, ¿no? Para ustedes, un tema bastante conocido y que realmente casi todo es casi igual a como lo veíamos en las sucesiones de números reales, ¿no? De hecho, es realmente lo que, donde cambia, no cambia, sino que es un poquito diferente. El resultado sigue siendo el mismo, pero la prueba ya no se puede hacer tan sencilla como lo hemos venido haciendo, ¿no? Este, con relación a las subsucesiones, precisamente, ¿verdad? Entonces, bueno, todo el mundo, espero que todo el mundo se acuerde de a qué se le llama una subsucesión, ¿verdad? Recuerden que para dada una sucesión, para construir una subsucesión, pues lo que hay que hacer es tomar como elementos de la sucesión original, ir escogiendo algunos, pero esta manera de ir escogiendo tiene que ser de manera creciente, ¿no? Entonces, pues bueno, el concepto de subsucesión en RN es exactamente el mismo, ¿no? Hay que ir escogiendo elementos de una sucesión de manera creciente y bueno, en eso todo es exactamente igual, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer lo siguiente, pues ahí está la definición formal, que es exactamente la misma, ¿verdad? De cómo se define en los reales. Este, decimos que una subsucesión es otra sucesión, ¿verdad? Nada más que elegimos K sub L, es una sucesión de números naturales que es creciente, ¿verdad? Y eso es todo, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y bueno, pues hay algunos resultados que relacionan a las subsucesiones con las sucesiones. No sé si recuerdan cuál es el resultado más importante con relación a las sucesiones y subsucesiones que pasaban en R, ¿no? Bueno, como en el caso real, toda sucesión es subsucesión de sí misma, ¿no? ¿Verdad? Porque pues, las KL puede ser la función identidad L, ¿no? Entonces, toda sucesión es subsucesión de sí misma, según esta definición, ¿verdad? Y bueno, decíamos que cuál es, qué se espera, ¿no? Que si una sucesión es convergente, ¿qué esperamos que pase con sus subsucesiones? Seguramente todo el mundo recuerda que si una sucesión es convergente, todas sus subsucesiones convergen y convergen al mismo punto, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Entonces, esto sigue siendo cierto en RN, ¿verdad? Esto no cambia. Este, el recíproco también es cierto, ¿verdad? Es decir, si todas las subsucesiones de una sucesión convergen al mismo punto, a un mismo punto X0 en Rn, pues entonces la sucesión completa también converge, lo cual es inmediato si recordamos que toda sucesión es subsucesión de sí misma, ¿no? Entonces el regreso, la verdad, no tiene mucho chiste. Entonces, ¿cómo probar, no? Vamos a poner una proposición justo que diga eso, ¿verdad? Que si tenemos una sucesión que converge a un punto, sí, solo sí, cualquier subsucesión XKL de XK también converge a X0, ¿verdad? ¿Y cómo lo harían? Pues lo podemos hacer justo como lo hemos venido haciendo casi todos los conceptos de sucesiones hasta ahorita, ¿no? Aplicándolo o yéndonos al caso de las sucesiones coordenadas, ¿no? Como que todo se puede reducir a la cuestión de las sucesiones coordenadas, ¿no? Este, entonces la demostración sería muy sencilla, ¿verdad? Si yo quiero probar que si una sucesión converge, entonces cualquier subsucesión también converge al mismo punto, pues ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, pues si la sucesión original converge a X0, entonces las subsucesiones coordenadas convergen a la correspondiente coordenada del punto X0, ¿no? Para toda I, ¿verdad? Y después, si yo tomo la subsucesión XKL, pues tengo las correspondientes subsucesiones XKL de cada sucesión coordenada, ¿no? Y bueno, como yo me sé el resultado para los números reales, pues puedo asegurar que esta subsucesión converge a la coordenada yésima del punto X0, ¿verdad? Y luego
tomando el regreso, como cada una de estas converge para cada i, pues entonces la subsucesión completa de los xkl converge a x0, ¿no? Se ve, si se fijan, es inmediato, ¿no? Es muy, muy sencillo si lo reducimos al caso del caso real, ¿no? Sí, está más o menos claro cómo se reduce todo esto al caso real, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, y el regreso pues es más obvio, ¿no? Porque ni siquiera hay que reducirse al caso real, porque toda sucesión es subsucesión de sí misma, ¿no? Entonces, esto es muy, muy sencillo. Pero bueno, como ven, como ustedes recuerdan seguramente, aquí la pregunta interesante es, con respecto a las subsucesiones es lo siguiente, ¿sí? Bueno, igual que en el caso real, ¿verdad? Las subsucesiones son muy útiles, sobre todo cuando uno quiere demostrar que una sucesión no es convergente, ¿verdad? Basta con encontrar alguna subsucesión que no converja o subsucesiones, dos subsucesiones diferentes que converjan a puntos diferentes, ¿verdad? Y eso es un criterio muy importante para poder decir cuando una sucesión no es convergente, ¿verdad? Y en el caso de Rn, pues sigue siendo exactamente el mismo criterio, sigue siendo útil, ¿de acuerdo? Esto es muy parecido, así que creo que nos vamos a ir un poco más rápido. Y bueno, para finalizar con esto de las condiciones necesarias y suficientes para que una sucesión sea convergente, vamos a ver un resultado de las sucesiones convergentes, que también lo sabemos para los números reales, ¿no? Cuando de acuerdo a nuestra definición de convergencia, si una sucesión converge a un punto x0, esencialmente lo que significa es que, dada una vecindad del punto x0, ¿verdad?, de radio arbitrario, del radio que sea, casi todos los términos de la sucesión xk se quedan en esa vecindad, ¿verdad? Están dentro de esa vecindad. A partir de un índice n, todos los términos de la sucesión xk caen en esa vecindad. Entonces, eso quiere decir, esto nos lleva a la condición de que los términos de una sucesión convergente pues no se alejan demasiado, ¿no? Es decir, no crecen demasiado, como que todos están confinados en esta bola, y si están confinados casi todos en esta bola, quiere decir que los términos de la sucesión, su norma no se puede hacer tan grande, ¿verdad? Y eso a lo que nos lleva es a un concepto que ya habíamos definido para sucesiones de números reales, de que toda sucesión convergente es acotada, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, no hemos dicho con toda claridad qué significa que una sucesión en Rn sea acotada, pero bueno, todo el mundo creo que más o menos tiene una idea de qué significa que una sucesión en Rn sea acotada. De hecho, lo voy a poner de la siguiente forma, voy a tratar de hacerlo en términos voy a definir lo que significa el rango, ¿no? Sí, efectivamente, ¿verdad? Casi toda la sucesión está dentro de una bola. Pero bueno, entonces déjenme introducir estas definiciones. Dada una sucesión, desde las sucesiones de los reales definimos lo que significaba el rango de una sucesión, ¿verdad? Que son como todos los puntos que forman a la sucesión, pero nada más pensando en el conjunto, ¿verdad? El conjunto formado por todos los términos de la sucesión es lo que se llama el rango, ¿verdad? A eso se le llama el rango de la sucesión, ¿sí? Y cuando decimos que una sucesión en Rn es acotada, si este conjunto es un conjunto acotado, ¿no? Es decir, ya sabemos qué significa que un conjunto en Rn sea acotado, es decir, que existe un número positivo tal que todos los elementos de ese conjunto son menores o iguales, su norma es menor o igual que ese número positivo, y bueno, pues a eso se reduce la definición, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Todo esto es muy, muy conocido ya para ustedes. Entonces, bueno, el resultado que tenemos, y que más o menos decía, es que si una sucesión es convergente, entonces xk es una sucesión acotada, ¿verdad? Podríamos, la prueba realmente se puede hacer directa o también se puede hacer en términos de sucesiones coordenadas, ¿no? Aquí yo prefería hacer la definición directa, ¿no? Ya no, para no recurrir a las sucesiones coordenadas de nuevo, y supongo que todo mundo recuerda más o menos cuál es la idea de esta demostración, que es muy parecida al caso real, ¿no?
Si una sucesión es convergente y converge a un punto x0, ¿por qué es acotada, no? Entonces, miren, pues seguramente todo el mundo la recuerda, ¿no? Supongamos que x0 es el punto al que converge la sucesión. Entonces, puedo tomar, por ejemplo, la epsilon igual a 1 y aplicar la definición de convergencia, que entonces eso lo que me dice es que para epsilon igual a 1 hay un índice a partir del cual, ¿no?, de ahí en adelante, todos los términos de la sucesión caen en la bola, o de forma equivalente que su distancia de x0 es menor que 1, ¿no? ¿Verdad? Y después, ¿cómo consigo una cota general? Como que esto ya me va a dar una cota, ¿sí? Me va a dar la norma de x0 más 1, me da una cota para la norma de todos los xk, ¿no? Como aplicando la desigualdad del triángulo, o la antitriángulo, mejor dicho, ¿verdad? Y como que los únicos que me faltan son acotar los primeros, ¿no? ¿Verdad? Son los primeros, y entonces por eso construyo este número m en términos de la norma de los primeros n-1, y luego este número, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya este número m satisface esta condición, ¿verdad? ¿Sí? Al menos la satisface para las k mayores o iguales que n, ¿no? Por esto, ¿verdad? Por agregándole un cero y haciendo la desigualdad del triángulo y todo esto nos queda de esta forma, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, sale rápido, ¿verdad? Y todos los demás, pues son menores o iguales para toda K, pues porque también incluí la norma de los anteriores. Está muy fácil, ¿verdad? Todo eso está ya muy sencillo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿O hay alguna duda en alguna parte? Todo está muy sencillo, ¿no? Eso ya lo hemos hecho decenas de veces aquí, ¿no? Este método. Bueno, entonces, pues entonces viene la parte interesante, que es como la pregunta de regreso, ¿verdad? Sí. Bueno, otra vez, ¿verdad? Este es un criterio que sobre todo es útil cuando no converge, ¿verdad? Si los términos de una sucesión se van haciendo grandes y grandes y grandes, es decir, no permanecen acotados, pues entonces la sucesión no es convergente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, y bueno, la pregunta de regreso, ¿verdad? La pregunta de regreso. Esa ya sabemos que es falsa, ¿verdad? También en Rn, ¿no? Si una sucesión en Rn es acotada, entonces no necesariamente es convergente, ¿verdad? Supongo que todo el mundo sabría dar un ejemplo de eso, ¿no? Por ejemplo, una sucesión en R2 de este estilo, ¿verdad? La clásica, ¿no? Usando la clásica sucesión alternante, ¿verdad? -1 a la K. Y la otra hasta la puedo poner convergente, ¿verdad? Esta sucesión en R2 es acotada, ¿no es cierto? Todos los términos de esta sucesión XK pues son menores o iguales que raíz de 2, por ejemplo, ¿no? O que 2, ¿estamos? Pero no es una sucesión convergente en R2, ¿verdad? ¿Y por qué sabemos que no es una sucesión convergente en R2? Pues porque su primera sucesión coordenada, que es la sucesión alternante, no es una sucesión convergente, ¿no es cierto? Entonces, pues esta sucesión en R2 sí es acotada, pero no es convergente. Y entonces, pero bueno, no todo está perdido, ¿no? No todo está perdido, porque sabemos que sí se vale algo de regreso, ¿no? Hay un regreso que es muy importante, es un teorema muy importante, ¿no? Supongo que todo el mundo lo recuerda, que es, aunque no se vale que toda sucesión acotada es convergente, tiene una subsucesión convergente, ¿verdad, Christopher? En efecto. Entonces, bueno, pues ahora la idea es probar eso. Y aquí es donde se va a poner interesante. Este resultado es el único en el que, híjole, regresarnos de manera muy automática a las sucesiones coordenadas no nos lleva exactamente a la solución. Quisiera que, a ver, algunos me dieran alguna idea de, de qué se puede, cómo se puede hacer la prueba. Bueno, aquí estoy haciéndolo con el caso anterior, ¿verdad? Mostrando que con la sucesión que dimos de contraejemplo, sí tiene una subsucesión convergente, ¿verdad? La subsucesión de los pares, o también hubiera podido tomar la subsucesión de los impares, esa ya es una subsucesión convergente, ¿verdad? Que converge al punto -1,0, ¿no?
no, al 1,0, ¿verdad? Y las subsucesiones de los impares convergería al menos 1,0, ¿no es cierto? Y entonces la idea es cómo se puede hacer la prueba en general. Y este es un resultado importante, ¿verdad? Es tan importante que tiene nombre, le decimos que es un teorema. Y dice lo siguiente, ¿no? Si tomamos una sucesión en Rn, si la sucesión en Rn está acotada, entonces existe una subsucesión, ¿verdad? De la sucesión que también es convergente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se imaginarían ustedes la prueba? ¿Cómo harían la prueba? ¿Se podrían ir a las subsucesiones o cómo lo harían? ¿Alguna idea? Si quiere alguien activar su... Buscar un punto de acumulación en la imagen. Eso sería una opción, ¿verdad? Eso sería una opción. Que habría que analizar algunos casos, ¿no, Jesús Ángel? Porque el rango de una sucesión puede ser finito, ¿no? Entonces, si el rango de la sucesión es finito, entonces pues no tiene puntos de acumulación. Pero en ese caso, ¿qué debería de suceder? Uno se puede plantearlo de esa manera, ¿verdad? De manera directa, y eso no sería. Ajá, algo así, ¿verdad? Como que entonces alguno de los puntos de la imagen tiene que provenir de una infinidad de naturales, ¿no? Algo así, exacto, ¿verdad? Esa es una prueba que efectivamente se puede hacer y se las dejé de tarea en los problemas, ¿no? Esa es una idea. Yo voy a hacer otra, que sí voy a usar las sucesiones coordenadas, pero hay que hacerlo un poquito diferente. De hecho, esa es una forma, hay otra manera, usando un teorema ya muy famoso que ya probamos, que es el teorema de Bolzano-Weierstrass, que tiene que ver con lo que estás proponiendo, o usando el método que usamos para probar el teorema de Bolzano-Weierstrass, ¿no? Una especie de cacería de león. También sería otro mecanismo para hacer esta prueba, ¿no? Entonces, que es muy parecida a la que se hace en el caso real. Exacto, como se hizo en el caso real, ¿verdad, Eric? Que también fue una especie de cacería de león, ¿no? Y después usar el teorema de los intervalos anidados en el caso real, y que en el caso de Rn, pues tendríamos que usar el teorema de los rectángulos anidados. Esos son otros dos métodos de hacerlo. Pero bueno, yo lo que les voy a hacer la prueba aquí, esa se les va a quedar de tarea, que hagan esos dos métodos, y y yo lo que voy a hacerlo es usando subsucesiones, ¿sí? Pero bueno, ¿a alguien se le ocurre cómo se puede hacer usando las sucesiones coordenadas, mejor dicho, usando sucesiones coordenadas? ¿Cómo lo podríamos hacer usando sucesiones coordenadas para probar este resultado? ¿Sí? Miren, aquí les comento que existen al menos 3 pruebas, ¿sí? 2 de las cuales se les deja como tarea, ¿no? Y que son las que mencionó Jesús Ángel y Eric, ¿sí? Sí, ese es un hecho también muy fácil de probar, ¿verdad? Que si tomo una sucesión en Rn que está acotada, entonces sus sucesiones coordenadas también están acotadas, efectivamente, Eric. Y entonces, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo lo usaría? Sí, entonces el punto es que cada una de ellas tiene una subsucesión convergente, pero no sé si queda claro que lo que no sabemos es que sea la misma subsucesión para cada sucesión coordenada, ¿sí? Por ejemplo, si tomo una en R2 y me fijo en la primera sucesión coordenada, pues entonces a lo mejor la subsucesión de los pares de la primera sucesión coordenada es convergente, y después la segunda sucesión coordenada, la que tiene como subsucesión convergente, es la subsucesión de los impares. Entonces, ¿cómo combinamos esas cosas? No sé si está claro. Ajá, ahí hay una cuestión como de inducción, ¿verdad, Daniel? Que ¿cómo sería esa cuestión de inducción? Efectivamente, vamos a hacerlo un poquito por inducción. Claro que necesitamos que sean las mismas, ¿no, Kinam? Porque queremos que sea una subsucesión de la sucesión original XK, ¿verdad? De la sucesión en Rn. Necesitamos, eso lo que nos induce son la misma subsucesión en todas las sucesiones coordenadas, ¿verdad? Sí.
Este, sí, se me hace que sí, ¿verdad, Gregorio? Ya, por ahí ya le echaron un ojo. Necesitamos que la sucesión de índices en cada sucesión coordenada sea la misma, efectivamente, Eric, ¿no? Para que eso sea una subsucesión de la sucesión en Rn, ¿verdad? Sí, ese es el chiste, ¿no? Que tiene que ser la misma sucesión de índices creciente en todas las coordenadas, ¿verdad? Para que podamos con eso decir que tenemos una subsucesión de toda la sucesión en Rn, ¿no? Como que ese es el chiste, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, pues ya por ahí, como dijeron algunos, pues sí, como que hay que proceder por inducción, ¿verdad? Sí, vamos a usar sucesiones coordenadas y el método para aprovechar el caso de los números reales, pero lo vamos a hacer, hay que hacerlo con cuidado, ¿verdad? Como que nos tenemos que ir de una por una, ¿sí? Tenemos que fijarnos en la primera sucesión coordenada y después ahí, elegir una subsucesión y así nos vamos a ir con cada coordenada con cuidado, ¿verdad? De la siguiente forma, entonces miren, la forma general es la siguiente. A lo mejor hubiera sido bueno presentarles cómo se hubiera hecho en R2, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a hacer en general, a ver si está claro. Y bueno, como ustedes saben, pues la inducción, pues lo empezamos para n igual a 1, pero el caso n igual a 1 son las sucesiones en R, estaríamos en el caso real, y en el caso real ya no lo sabemos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, exacto, ¿verdad? Cómo brincar cómo hacer el caso R2 es como dar el paso inductivo, efectivamente, ¿verdad, Eric? Es la misma idea, efectivamente, por eso lo hice en general, ¿no? Ya no me detuve en cómo sería el caso en R2, porque es exactamente la misma idea de cómo se hace el paso inductivo, ¿de acuerdo? De cómo se pasa de Rn a Rn más 1. Entonces, a ver, entonces, para el caso n igual a 1, pues ya la tengo, ¿no? Ahí está. Ya sé que es el caso real y que toda sucesión acotada en los reales tiene una subsucesión convergente. Entonces, mi hipótesis de inducción, ¿cuál va a ser? Bueno, pues que para toda sucesión en Rn, ¿verdad? ¿Sí? Existe siempre, que si está acotada, existe siempre una subsucesión convergente, ¿no? Entonces, a ver, déjeme ver si me salté una. Ok, y vamos a hacer el caso, ¿qué se necesita para hacer el caso de inducción? Pues tomar una en Rn más 1, ¿no? Que sea acotada, ¿verdad? ¿Sí? Voy a tomar una sucesión en Rn más 1 y quiero demostrar que esta sucesión en Rn más 1 tiene una subsucesión convergente, ¿de acuerdo? Entonces, y esta está acotada en Rn más 1. Y bueno, para usar el paso de inducción, ¿verdad? Para hacer el paso de inducción, me voy a fijar con la que tengo en Rn más 1, me voy a construir una en Rn. Y esa en Rn, ¿cómo la construyo? Pues tomando las primeras n sucesiones coordenadas, ¿verdad? De la que me tomé antes, ¿no? De la que me tomé en Rn más 1, me fijo nada más en sus primeras n sucesiones coordenadas y con eso tengo una sucesión en Rn, ¿verdad? Y entonces, como la que estaba en Rn más 1 estaba acotada, entonces esta también está acotada. No sé si eso mundo le queda claro, ¿no? Que como esta sucesión en Rn está acotada, se tiene que, cada sucesión coordenada también está acotada, ¿verdad? Y el regreso también es cierto, ¿no? ¿Sí? Este es el problema 21, ¿verdad? Es un sí, solo sí. Si una NRN está acotada, sí, solo sí, sus sucesiones coordenadas están acotadas. Voy a usar eso, ¿verdad? Sí, voy a usar eso, que es un problema para ustedes, es el problema 21 de este capítulo. ¿Sí? Entonces voy a aplicar en ambos sentidos, por cierto, ¿no? Entonces, esta sucesión YK pues, es una sucesión acotada en Rn, ¿verdad? De tal forma que por hipótesis de inducción, que es lo que tengo, que existe una subsucesión YK sub L, ¿verdad? YK sub L, que es convergente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto es aplicando la hipótesis de inducción, porque tengo que YK es una sucesión en Rn que está acotada. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces, ahora, ¿qué puedo decir si me fijo en los términos K sub L
de la n más 1 sucesión coordenada de la xk, ¿sí? Esto es una subsucesión de la original, pero sé que está acotada. Esta no sé que sea convergente, ¿verdad? Esta no sé que sea convergente. Sí está claro que esta sucesión no sé que sea convergente, ¿o sí? ¿Verdad? Las correspondientes KL de esta sucesión coordenada, yo no sé que sean convergentes. Lo que sí sé es que siguen estando acotadas, ¿no? ¿De acuerdo? Siguen estando acotadas. De tal forma que, ¿qué pasa? Sí, ¿en qué parte, Sebastián? Si activas tu audio, creo que sería mejor. ¿En qué Donde parte? dice, dado que X caso índice uno, bueno, sí, Superíndice n más 1, K sub L. Esa ajá, es la n más 1 sucesión coordenada de la XK original, ¿no? ajá, Es la subsucesión correspondiente a la sucesión coordenada n más 1 de la sucesión XK, ¿no? ok, Esta era la sucesión, es una subsucesión de esta, ujú, ¿verdad? Y sí, esta sucesión coordenada estaba acotada, ¿no? Porque toda la ajá, sucesión XK estaba acotada. sí, Entonces, esta subsucesión también está acotada, ¿no? ok, sí, ¿Verdad? sí, Entonces, como es una correcto, sucesión de números reales que está acotada, esta es una sucesión de números reales que está acotada, entonces también tiene una subsucesión convergente. Le voy a llamar K sub L sub M, ¿verdad? ¿Sí está bien? Esa también es una subsucesión, esa va a ser una subsucesión convergente que también va a ser subsucesión de la original, ¿verdad? ¿Sí está claro? Exacto, ¿no? Subsucesión de la subsucesión es una subsucesión de la sucesión original, ¿no? Joel, así se comporta, ¿no? ¿Verdad? Exacto, exacto, ¿verdad, Eric? Sí está claro, ¿no, Joel? Una subsucesión de una subsucesión es una subsucesión de la sucesión original, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y bueno, entonces fíjense, me voy a fijar en la siguiente, ¿sí? ¿Qué puedo yo asegurar de esta correspondiente nada más fijándome en la subsucesión K sub L sub M de Y K sub L? ¿Qué puedo yo asegurar de esta sucesión? Bueno, esta es una subsucesión de esta, ¿sí o no? Efectivamente, ¿verdad, Bruno? Es una subsucesión de la sucesión original YK sub L, ¿verdad? Y, por lo tanto, las YK sub L sí convergen, siguen convergiendo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Las YK sub L sub M, ¿no? Obtenemos que la subsucesión YK sub M también es convergente y, por lo tanto, convergen todas estas y también esta, entonces converge toda esta sucesión, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿Sí? Y entonces, pues ya, ¿verdad? Aquí ya tengo la subsucesión de XK que converge en Rn más 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí está claro cuál fue el método? De acuerdo, teníamos que irnos con cuidado, ¿verdad? ¿Estamos? Profesor, ¿puede repetir el argumento final? No lo entendí bien. A ver, entonces, a ver, esta primer renglón sí se entiende por qué Y sub K sub L sub M sí es convergente, Sí, porque es una subsucesión de la que ya era convergente, ¿verdad? De la Y K sub L, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Y recuerden que esta es la que yo escogí que ya era convergente, ¿verdad? Que era una subsucesión de X K sub L N más 1, ¿no? Esta ya era convergente. Y como esta es convergente, todas estas, las primeras n, también son convergentes. Entonces, como las primeras n y esta, la última, n más 1, también es convergente, entonces toda esta ya es convergente. Y esto que está aquí sí es una subsucesión de la sucesión original XK, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en todas las sucesiones coordenadas estoy tomando los mismos subíndices, ¿verdad? Por eso, esto sí ya es una subsucesión, ¿sí? Esta sí es una subsucesión de la sucesión original XK, que estamos en Rn más 1, ¿no? Sí, estamos, ¿de gracias. acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, pues esta es la prueba, ¿verdad?
Esta es la prueba de este resultado, y de hecho creo que este es el último resultado de sucesiones, ¿verdad? Este es el único donde cambiaba un poquito, ¿verdad? Les digo que se pueden hacer por los otros dos métodos, los dos métodos que por ahí mencionaron, ya sea usando el teorema de el subíndice del subíndice del subíndice, sí, ¿verdad, Bruno? Efectivamente, ya con esto se echaron casi todos los problemas del capítulo 2, ¿verdad? Y bueno, pues para que puedan seguir avanzando, pues ahora ¿qué sigue? Bueno, pues ahora sigue el tema de límite de funciones de Rn en Rn, ¿no? NRM. Ustedes saben que el tema de sucesiones, pues no era más que la preparación para hablar del concepto más global de límite de funciones, ¿verdad? Sí, entonces, pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Qué bueno que vamos a buen ritmo, porque si no nos vamos a atrasar. Y bueno, pues ahí está, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? Aquí las ideas otra vez son exactamente o muy parecidas a lo que pasaba para funciones de R en R, ¿verdad? Aquí tampoco vamos a encontrar grandes novedades, ¿sí? Seguramente todo esto no lo podemos llevar más o menos rápido, porque es exactamente casi igual a lo que hacíamos para las funciones de R en R. Entonces, la idea del límite es exactamente la misma. Ahora quizás, por ejemplo, ya tenemos un nombre muy específico para los puntos en los cuales se puede tomar el límite de una función que está definida sobre un conjunto A, un subconjunto A en Rn, ¿verdad? Ya tenemos con mucha precisión en qué tipo de puntos podemos calcular o hablar del límite de una función, ¿no? Eso es algo que ya vamos a... Las ideas, les digo, son la misma, ¿no? Este rollito es exactamente el mismo. Si yo tengo, les digo, una función definida en un subconjunto A de Rn, si existe una subsucesión que converge, una sucesión de puntos en A distintos de x0 que convergen a x0, como que esos son los puntos a los cuales puedo hablar de límite, ¿no? Y esos puntos, ustedes van a probar en el problema 30, que esos puntos son los puntos que ya conocemos, que son los puntos de acumulación de A, ¿verdad? Ya hasta tienen un nombre. En cálculo 1, como están muy pequeñitos, uno no se atreve a hablarles del concepto de punto de acumulación, pero pues ese era el concepto de fondo, ¿verdad? Para hablar de límite de una función en un punto, pues ese solo se puede calcular, o solo se puede hablar, se puede definir para puntos de acumulación del dominio, ¿verdad? Sí, entonces ustedes van a probar que, pues esos son los puntos de acumulación, ¿no? Justo los que se pueden ver como límite de una sucesión de puntos en A diferentes de x0, ¿verdad? Que convergen a x0. Entonces, para hablar de límite, bastará que x0 sea un punto de acumulación de A. ¿Sí? Y entonces... pues, ¿qué pasa, Eric? Que en los puntos de la cerradura, ¿quiénes están incluidos? La cerradura incluye a unos puntos que no incluyen los puntos de acumulación. Hay un cierto tipo de puntos, no nada más los frontera, eso, ¿verdad, Julia? Los puntos aislados, ¿no? Esos son puntos que, sí podemos regresar. ¿A dónde, Joel? Ahí está la primera. Sí, ¿verdad? Los puntos aislados son el problema, ¿no? Que no tiene mucho sentido hablar del límite de una función definida en conjunto en los puntos aislados del conjunto. Pues porque si no, si está aislado, no me puedo aproximar a ese punto. Y recuerden que la idea del límite es a dónde se aproximan los valores de una función cuando yo me aproximo al punto, ¿no? Independientemente de que la función se puede evaluar en el punto, ¿no? Entonces, pues, por eso no tiene chiste en los puntos aislados hablar de límite, ¿verdad? No se puede definir. ¿Sí? A es el dominio de la función. A va a ser el dominio de la función, Joel, efectivamente. ¿Sí? Y la continuidad se puede definir con ayuda del límite, claro, aunque no se necesita, ¿verdad? Aunque no se necesita. Aunque recuerden que esa discusión más o menos la vimos en cálculo 1, el concepto de continuidad sí se puede definir en puntos aislados, ¿verdad? Pero pues tampoco tiene mucho chiste, ¿verdad? Resulta que todas las funciones
son continuas en los puntos aislados de su dominio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues tampoco tenía mucho chiste, ¿verdad? Justo también para continuidad, los puntos que tienen chiste también son los puntos de acumulación, ¿verdad? En los puntos que no son de acumulación, pero que sí pueden estar en el dominio, que son los puntos aislados, todas las funciones resultan ser continuas, ¿sí? Pero esa es una discusión que más o menos ya habíamos dado desde cálculo 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues bueno, ahí está la definición, ¿verdad? Vamos a definir cuando digamos que una sucesión está contenida en un conjunto A, esto significa que el rango está contenido en A, ¿verdad? Con mucha frecuencia voy a decir, tómese una sucesión en A, pues eso significa que los términos de la sucesión están en A, ¿verdad? Nada más para aclarar el lenguaje, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Si tenemos una función definida en A, de Rn en Rm, entonces evaluar f en los términos de una sucesión, en una xk, me vuelve a dar una sucesión, ¿verdad? Pero a esta, la f de xk, ya es una sucesión en Rm, y a eso le llamamos la sucesión de imágenes, ¿verdad? Bajo f, ¿no? Nada más es para ponernos de acuerdo en el lenguaje, ¿verdad? Cuando yo diga, tomemos la sucesión de imágenes, pues es una nueva sucesión, que es aplicar f a los términos de la sucesión xk, ¿verdad? A es de dos dimensiones diferentes, no entiendo, Joel, ¿en qué sentido? A es un subconjunto de Rn. Ajá, pero el rango, me refiero al rango de una sucesión, ¿sí? No, si tomo una sucesión en A, es una sucesión en Rn. Y entonces el rango de la sucesión, no, me refiero al rango de la sucesión, Joel, no al rango de la función, o imagen de la función. Aquí esto denota el rango de la sucesión, ¿verdad? ¿Sí está bien? Ok. Y les digo, pues cuando yo hable de la sucesión de imágenes, pues me refiero a esta sucesión, que esta sucesión sí ya va a estar en Rm, ¿verdad? Si el contradominio de la función está en Rm. ¿De acuerdo? Entonces, ya aclarado todo el lenguaje que vamos a usar, pues ahí está la definición, ¿verdad? Que la vamos a dar por medio de sucesiones, que todo el mundo recuerda, yo creo, ¿no? Vamos a tomar una función definida en A, un subconjunto de Rn, que la función va en Rm, y tomamos un punto de acumulación de A, ¿no? Y entonces la definición de límite por sucesiones, ¿verdad? Pues, ¿qué dice? Decimos que f tiene límite en x0, y que su límite es L en Rm, si para toda sucesión xk contenida en A menos x0, ¿verdad? Es decir, los términos de la sucesión nunca son x0, que converge a x0, se tiene que la sucesión de imágenes, f de xk, converge a L, ¿verdad? Es exactamente la misma definición que dimos en cálculo 1, ¿no es cierto? Esto no cambia absolutamente nada, ¿verdad? ¿Están Profesor, todos de acuerdo? ¿y gorrito es un punto? Es L, en realidad es L, que es un punto en Rm, ¿no? Porque okay. el límite de una función de Rn en Rm, como el contradominio está en Rm, su límite tiene que ser un elemento de Rm, ¿no? Ok. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Ok. Entonces, pues bueno, esta es la definición, ¿verdad? Y bueno, pues que usamos vamos a usar esta notación, ¿verdad? Y decimos que es el límite, que L es el límite de f en x0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esto es exactamente igual a lo que hicimos en cálculo 1, ¿no es cierto? Y bueno, pues ya podemos empezar a probar cosas, ¿no? Como por ejemplo, toda función de Rn en Rm, pues ya habíamos dicho que está determinada por m funciones coordenadas, ¿verdad? Donde las funciones coordenadas son funciones de Rn en R, ¿verdad? Definidas en el mismo conjunto A, ¿verdad? Entonces, seguramente ya ustedes están adivinando una proposición, ¿verdad? Que si una función de Rn en Rm tiene límite L, sí, solo sí, cada función coordenada también tiene límite, ¿no? O sea, como que... Y esto es algo ya muy fácil de probar con esta definición por sucesiones, porque ya tenemos un resultado equivalente para sucesiones, ¿verdad? Sí.
Entonces, una proposición así inmediata que se da de nuestra definición y que va a ser muy importante es la siguiente, ¿verdad? Si yo tengo esta función que tiene estas m funciones coordenadas y tomo un punto de acumulación de A, ¿sí? Entonces, pues la función f tiene límite en x0 y su límite es este vector L en Rm, si y solo si cada función, fi, cada función coordenada, tiene el límite en x0 y su límite es li, ¿verdad? Para cada i de 1 hasta m, ¿no? Está clarísimo este resultado, ¿verdad? Que les digo, como ya lo tenemos para sucesiones, pues es inmediato, ¿no? De hecho, no sé si se la pruebo o se las voy a dejar de tarea, ¿verdad? Se las dejo como un problema, ¿no? Porque ya es inmediato del correspondiente resultado para sucesiones, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, fíjense que esto es muy importante porque para hablar del límite de funciones de Rn en Rm, pues como que nos podemos reducir a solo calcular límites de funciones de Rn en R, ¿verdad? Como son las funciones coordenadas, ¿no es cierto? Como que basta con saber calcular el límite de funciones de Rn en R. A eso se reduce, ¿no? Es lo que dice esta proposición, ¿no? Que basta con calcular límites de funciones de Rn en R. Con eso basta, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar algunos ejemplitos de límites, cómo calcular límites, pero de funciones de funciones de Rn en R. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esta función de Re2 en R, ¿no? ¿Cuál será su límite en el punto 0, 0? Que es un punto de acumulación de su dominio, ¿verdad? Esta función no lo... Bueno, sí, aquí está. Esta función, su dominio es todo R2 menos el origen, ¿verdad? El punto 0, 0, pero el punto 0, 0 es un punto de acumulación de A, ¿verdad? De forma que sí tiene sentido preguntarse por el límite de esta función, ¿no es cierto? ¿Cuál será su límite, chicos? ¿Cómo calcularían su límite según la definición que ya dimos? ¿Tendrá límite esta función? ¿Cómo ven? ¿Qué harían ustedes para ver si esta función tiene límite en el 0, 0? ¿Alguna idea? ¿Qué harían? No hay mucha idea de por dónde, o ya los perdí a todos. No, pues hay que evaluar si van a cero, ¿no? A ver, no, recuerden que el 0, 0 no está en el dominio de la función, ¿no? ¿No, Joel? No, y no me interesa que f de 0, 0 sea punto de acumulación. El que tiene que ser punto de acumulación es el 0, 0 del dominio de la función, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. No, esta ya no tiene funciones coordenadas, ¿no, Kinam? Esta ya es una función de R2 en R. Ya no tiene funciones coordenadas, ¿no? Dejamos una fija y variamos la otra. Ah, eso podría ser, ¿verdad? Pues por ahí ya dijeron algo, pues ¿por qué no nos tomamos alguna sucesión que converja al punto en donde quiero tomar el límite y ver qué sucede con la sucesión de imágenes, ¿no? Ah, pues a ver, Joel, ¿por qué el 0, 0 es punto de acumulación de todo R2 menos el 0, 0? A ver, si tú tomas cualquier vecindad, recuerda, A, el dominio de esta función, ¿sí? El dominio de esta función es todo R2 menos el 0, 0. Y el 0, 0 no es un punto de acumulación. Cualquier vecindad del 0 no tiene puntos de A. Joel. Sí, ¿verdad? Entonces es punto de acumulación, ¿verdad? Ok, yo creo que sí, esto ya lo podemos dar por hecho, ¿verdad? Sí, esto ya lo podemos dar por hecho. Y si y es 0, la sucesión es 1 entre x, no, ¿verdad? Si tú haces y igual a 0, la función vale 0, ¿no, Eric? Sí. Entonces, no, yo creo que lo mejor es que intentemos con algunas sucesiones que converjan al punto 0, 0 y una sucesión de puntos en A, ¿no? Hacer una prueba
con algunas sucesiones en A que converjan al 0, 0. A ver, alguien que me diga una sucesión de puntos en el conjunto A que converjan al 0, 0. ¿Algún ejemplo de una sucesión? 1 entre x, 1 entre x, eso no es una sucesión, Joel. Esa, Eric, es una sucesión en R. Yo quiero una sucesión en R2, ¿no, Eric? 1 entre n, 1 entre n, por ejemplo, ¿verdad? Bruno, sí, que no es la más sencilla, ¿eh? Bueno, pero de todas maneras, fijémonos en esa. Esa sucesión, 1 entre n, 0, efectivamente, ¿verdad? Las 1 entre n, 0 también son sucesiones en A. Todas esas sucesiones están en A y convergen al 0, 0. A ver, hagamos la primera más sencilla es esta, ¿verdad? La que me están diciendo. 1 entre k, 0. ¿Y qué pasa con la sucesión de imágenes? ¿Sí? Esta sucesión satisface las condiciones, ¿verdad? Los elementos de la sucesión están en A. ¿Sí? Sí, efectivamente, Joel. ¿Sí? Sí es una sucesión de puntos en A que converge al 0, 0. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la primera coordenada converge también a 0 y la segunda coordenada es la constante 0, ¿verdad? Entonces es una sucesión que converge al 0, 0 y efectivamente, como dice Joel, ¿verdad? Bueno, gráficamente son estos puntos, ¿no? Geométricamente estoy tomando esta sucesión, ¿verdad? La sucesión de puntos rojos. ¿Y qué pasa? Sí convergen al 0, 0, ¿verdad? Convergen al origen, ¿no? Pero ¿qué pasa con la sucesión de imágenes? ¿Quién es la sucesión de imágenes? Como dice Joel, efectivamente, si yo evalúo la función f en estos puntos de la sucesión, la función siempre vale 0. Entonces, la sucesión de imágenes es la sucesión constante 0. Y si converge a 0, ¿verdad? Ok, Eric, muy bien, muy bien. Bueno, no te había entendido, Eric. ¿Regresar a dónde, Silgi? ¿A dónde regreso? A la diapositiva anterior. A ver, Silgi. Entonces, me tomo esta sucesión, xk igual a 1 entre k, 0. Esa es una sucesión de puntos en A, ¿verdad? Pero xk, sí, Silgi, su segunda entrada es 0, pero sí, estos puntos sí están en el dominio de la función, ¿no, Silgi? Los puntos de la forma, exacto. No tiene el punto 0, 0, pero estos puntos sí están en A, ¿no, Silgi? Por ejemplo, el 1,0 sí está en A. El 1 medio, 0 sí está en A. El 1/3, 0. Para que no esté en el dominio, exacto, exacto. El único punto que no está en A es el 0, 0, ¿verdad? Efectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí está, ¿no? Fíjense, ¿esto qué me dice? Si la función tuviera límite, ¿cuánto tendría que ser el límite de la función en el 0, 0? Si sí tuviera límite en el 0, 0, tendría que ser 0, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad, Andrés? Sí, efectivamente, ¿no? Tendría que ser 0. Y bueno, pues a lo mejor, fíjense, uno puede reforzar, pero bueno, por ahí alguien propuso que también tomáramos la sucesión 1 entre k, 1 entre k, ¿verdad? Sí, por ahí creo que Gregorio había propuesto. Esta es otra sucesión que también está contenida en el dominio y que también converge al 0, 0, ¿no está claro? ¿Verdad? Sí. Por ser el único punto del rango, Joel, no entiendo bien en qué sentido. ¿Quién es el único punto del rango? ¿Del rango de quién? Sí, porque es la sucesión constante 0, ¿no? Como es una sucesión constante, pues converge, ¿no? Converge a ese punto, ¿no? Sí, las sucesiones que son constantes convergen al punto que son constantes, ¿no? Sí, sí, está claro. Sí, por eso, ¿verdad? La sucesión f de xk es la constante 0 y por lo tanto converge a 0, ¿verdad? Sí, está bien, Joel. Pero bueno, ahora fijémonos en esta, ¿verdad?
esta es una sucesión que si el límite fuera 0, el límite de las imágenes f de xk también tendría que irse a 0, ¿verdad? El límite de esta sucesión, ¿no es cierto? Pero a ver, fijémonos quién es la sucesión de imágenes, ¿sí? Ahora esta sucesión geométricamente me estoy aproximando al origen, pero ahora me estoy aproximando por los puntos como que están en esta recta, ¿verdad? Los puntos de la forma 1 entre k, 1 entre k, están en esta recta, ¿no es cierto? Es la recta x igual a y, ¿verdad? ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa con la sucesión de imágenes? ¿Qué pasa con la sucesión de imágenes? Si yo evalúo mi función para estos puntos de esta sucesión, pues me da esto y esto me da esto. Me vuelve a dar una sucesión constante, pero ahora me da la constante 0, un medio, perdón, ¿verdad? Ya no da 0. ¡Ja! Ups, y entonces ¿esto qué me dice? Finalmente la función entonces no tiene límite, ¿verdad? ¿Verdad? Me está diciendo que la función, esta función f, no tiene límite en el punto 0, 0, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? Las funciones de varias variables se ponen más interesantes, ¿verdad? Para calcularle su límite, ¿no? Se ponen más interesantes. ¿Por qué? Porque hay más formas de aproximarse a su punto, al punto de acumulación. Y si alguna función tuviera límite, ¿cómo le haríamos? Sí, ¿verdad? Esa es una buena pregunta. ¿Pasaría lo mismo para cualquier sucesión? No estoy seguro, creo que no. Siempre, si elevas la k a la misma potencia, puede que sí. ¿Sí? Una factorización en Rn no se puede, pues creo que no, ¿verdad? Las funciones no se podrían factorizar. En la sucesión de imágenes, ¿cómo sabemos si da una sucesión? No, siempre es una sucesión, ¿no, Joel? Bueno, o sea, las constantes también son sucesiones, ¿verdad? Pero bueno, aquí hasta tuvimos la suerte de que nos diera, por un lado, la sucesión constante 0, la sucesión de imágenes, y por otro lado, con otra sucesión, la sucesión de imágenes. Pues cuando no hay suerte, pues hay que probar con más sucesiones, ¿verdad, Joel? Por ahí les vamos a dejar algunos ejemplitos donde no se tiene tanta suerte, ¿verdad? Y entonces hay que ingeniárselas para ver cuáles son las sucesiones adecuadas, ¿no? Entonces, pues sí, se complica un poco más, ¿verdad? Hay más dimensiones. Más o menos, ¿verdad? No tanto como media hora, pero pues sí, hay que ingeniárselas un poquito más, ¿verdad? No, ¿verdad, Joel? No necesariamente. Lo que se necesita es ¿cuál es nuestra conclusión aquí? Que encontramos dos sucesiones en el dominio que convergen al punto en donde queremos tomar el límite y que la sucesión de imágenes no convergen a lo mismo, ¿verdad? Ese es el criterio, ¿no? O si hubiéramos encontrado una que sí converge al 0, 0 y la sucesión de imágenes no converge, también hubiera sido suficiente para concluir que la función no tiene límite, ¿verdad? Bastaba, sí, si hay una que sí converge al punto donde queremos tomar el límite, pero la sucesión de imágenes ni siquiera converge, ya con eso es suficiente para concluir que la función no tiene límite, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, no sé a qué te refieres con eso de asíntota, Bruno, pero bueno. Este es un ejemplo donde, bueno, pues no tenemos. Sí, nos podemos ir con la finta, por ahí, Yazar, les vamos a dar unos ejemplitos donde van a ver cómo se van a ir con la finta, se las tienen que ingeniar, ¿verdad? De que la sucesión de imágenes no converge si es una asíntota. Ok, Bruno. Pues sí, ¿verdad? Sobre todo, fíjense que vamos a dar también una definición epsilon delta, y esa es la que es importante para cuando una función sí tiene límite, usar esa definición para probar cuando una función sí tiene límite, justo, ¿verdad? Las sucesiones son útiles cuando se quiere probar que una función no tiene límite. Sobre todo si es fácil encontrar sucesiones que pasen como lo que pasó con este ejemplo, ¿verdad? Dos sucesiones que sí converjan al punto, pero que las sucesiones de imágenes sí convergen y no convergen al mismo punto, o bastaría con haber encontrado una que no convergiera, ¿verdad? Que la sucesión de imágenes no convergiera.
Sí, pero sí, por eso vamos a tener que también hablar de otra definición, ¿verdad? La otra definición, la epsilon delta, efectivamente. Sí, y bueno, entonces, pues ahí está la conclusión de que entonces esta función no tiene límite. Ahora, pues ahora les cambié un poquito el ejemplo, ahora fijémonos en esta función. ¿Esta función tendrá límite también o no? El dominio de esta función es exactamente igual, ¿verdad? Sí, el dominio de esta función también es, sí está claro, ¿verdad? Que el dominio de esta función también es todo R2 menos el 0, 0. Entonces, Joel, tú dices que sí tiene límite. Ok. Pues a ver, podemos hacer lo mismo, ¿no? Aquí hay que experimentar, ¿verdad? Aquí las matemáticas también se vuelven experimentales, ¿no? Hay que tomar algunas sucesiones y ver qué pasa, ¿no? Podemos volver a hacer lo mismo, ¿no? Si tomo la sucesión 1 entre k, 0, o la otra sucesión 0,1 entre k, ¿sí? Para estas dos sucesiones se tiene que la sucesión de imágenes es la constante 0, ¿verdad? Porque ya sea que si x es 0 o y es 0, todo esto se vuelve 0, y entonces la sucesión de imágenes es la constante 0, y por lo tanto la sucesión de imágenes converge a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, si esta función tuviera límite, su límite tendría que ser 0, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, pues ¿qué pasa con la otra? Pues a lo mejor podemos intentar con esta, a lo mejor funciona, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasa con esta sucesión? ¿Sí? ¿Qué pasa con su sucesión de imágenes? Pues si calculo la sucesión de imágenes, pasa esto, ¿verdad? También se vuelve la constante 0, ¿de acuerdo? Entonces también por ahí resulta que también se va a 0 la sucesión de imágenes. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que la función sí tiene límite? De hecho, fíjense, si tomo sucesiones de la forma 1 entre k, m entre k, ¿sí? Estas sucesiones son como sucesiones que se aproximan al origen por rectas de la forma y igual a mx, ¿no? Porque estas parejas satisfacen la ecuación de esta recta, ¿no? ¿Sí? Y pueden notar que aunque me aproxime por esas sucesiones, o sea, cambiando como la recta por la cual me estoy aproximando, no, ¿verdad, Silgi? Acá abajo no me falta porque me queda 1 entre k cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada, ¿sí? De todas maneras, sí es 1 entre k, ¿no? Sí está bien hecha la cuenta acá arriba, ¿no? ¿Verdad? Sí está, porque aquí se cancela el cuadrado con la raíz, ¿no? Ah, ok, sí, hay un error, ya entendí. Es 2 veces, raíz de 2 entre k. Ah, sí, 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 claro. Sí, ya vi el error. Tienes razón, Silgi. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Ahí voy a corregir. Sí, pero para efectos del límite no afecta, ¿verdad? ¿Sí? Se sigue, así, aquí, efectivamente aquí es un raíz de 2, ¿verdad? ¿Sí? Aquí va un raíz de 2 entre k. Pero bueno, pues como se cancela un 1 entre k, pues entonces no pasa nada, ¿verdad? Se sigue yendo a 0, ¿verdad? ¿Sí? Que aquí está mal dicho, ¿no? Aquí está mal dicho, no es igual a 0, converge a 0 también. Esto lo tengo que corregir, ¿verdad? No es que esto sea igual a 0, sino que la sucesión de imágenes converge a 0, ¿verdad? Aquí también lo voy a corregir, ¿verdad? ¿Estamos? El límite, ¿no? Cuando k tiende a infinito, lo que me queda es que se va a 0, ¿verdad? Ujú. ¿Sí está bien? Sí, yo creo que por eso te confundiste, Silgi. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y bueno, algo parecido queda, les digo, con estas sucesiones, ¿no? A lo mejor esta no funcionó, también se sigue convergiendo a 0. Aquí ya no da la constante, ¿verdad? Aquí ya no da la constante, pero también converge a 0, ¿no? La sucesión de imágenes también converge a 0. Y lo mismo pasa con estas, que les digo que se aproximan como por una recta, ¿no? ¿Sí? Que si yo las evalúo, como que quedan por una recta, ¿sí? Si evalúo ahí, me queda esto, ¿sí? Aquí se ve que cuando m era 1 entre raíz de 2, ¿verdad? Y también, ¿no? Uh-huh. También podemos checar si se aproxima por parábolas, ¿verdad? Pero miren, por todas estas rectas, me estoy aproximando como por las rectas, ¿verdad? Por todas las rectas, ¿sí? Y pues aquí también se vuelve a ir a 0. Entonces, da la impresión
Claro que no, eso no es la prueba, ¿verdad, Joel? Esto no prueba que la fusión tenga límite cero, ¿verdad? Efectivamente, esto no lo prueba, porque solo estoy intentando con algunas cuantas sucesiones. Existen mucho más sucesiones que convergen al 0,0 y quién sabe qué pasa con sus imágenes, ¿verdad? Y sí, pues habría que ver. Seguimos sin saber qué es una curva, efectivamente, Joel. Ok, entonces, bueno, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Piensan que sí tiene límite esta función o que no tiene límite? ¿Sí tendrá límite en el 0,0? Sí, Diego. ¿Cuánto? Si tiene límite, ¿cuánto tiene que ser? Cero, efectivamente. Los estoy pintando. Oh, ya no confían, hombre. Pues resulta que sí tiene límite, chico. Estos experimentos como que hacen sospechar, ¿no? Entonces puede uno intentar, sí, probar. Y sí, vamos a ver que sí tiene límite, ¿verdad? Entonces, miren, lo voy a hacer de la siguiente forma, usando de las muchas desigualdades que ya conocen ustedes. ¿Sí? Por ejemplo, una desigualdad, otra vez, ¿verdad? Que el valor absoluto de una coordenada de un vector, o de cualquier coordenada de un vector, siempre es menor o igual que la norma del vector, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí está, ¿no? De esta forma, concluimos que si yo tengo un vector en R2XY, el valor absoluto de cualquiera de sus coordenadas siempre es menor o igual que la norma del vector, ¿no? Es algo que ya sabemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de aquí se concluye que entonces el producto, ¿no? Valor absoluto de X por valor absoluto de Y, pues es el producto de las normas, ¿no? O sea, el valor absoluto de X por Y es menor o igual que la norma de X al cuadrado. ¿Voy bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Y de esta última desigualdad se concluye ¿qué cosa? Se concluye que si puedo dividir por la norma, queda lo siguiente, ¿no? Miren, valor absoluto de f de x sería este valor absoluto y esto me queda así y precisamente por esta desigualdad el cociente del valor absoluto de xy entre la norma de x me queda que es menor o igual que la norma de x, ¿no es cierto? ¿Sí está clara esa desigualdad? ¿Sí? Dado Profesor, que... profesor, no Ajá. entendí por qué la norma de X por Y. Digo, el valor absoluto de X por Y es menor o igual que la norma al cuadrado. A ver, multiplica, aquí arriba multiplica valor absoluto de x por valor absoluto de y, sería menor o igual que la norma de x por la norma de x, ¿no? Ah, ok, sí, ya. Gracias. ¿Sí? Exacto. Arriba queda la norma de x al cuadrado, ¿verdad? Entre la norma de x se cancela una norma y más me queda norma de x, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad? Como dice Leonardo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues ya con esto, fíjense, ya con esta desigualdad, esta función en valor absoluto es menor o igual que la norma de x. ¿Sí? Efectivamente, ¿verdad, Eric? Entonces, para cualquier sucesión que no sea el 0,0, ¿verdad? Pues que se vale, ¿sí? Que la distancia de f de x0 al 0, que no es más que el valor absoluto de f de xk, es menor o igual que la norma de xk, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y como el vector xk, los vectores xk convergen al 0,0, me estoy tomando cualquier sucesión que converge al 0,0, ustedes van a probar que eso equivale a que las normas convergen al 0, ¿verdad? Ese es el problema 14 de este capítulo. ¿Sí? La norma del valor de xk converge al 0, porque los vectores xk convergen al 0,0. Está claro, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál gráfica, no, Eric? ¿La gráfica de quién? Ah, la de F. Ah, pues esa, si quieren, después la vemos. Se ve como un, creo que es, a ver, si la gráfica debe de ser algo así como, uy, creo que se complica un poco la gráfica, ¿eh? Mejor hay que dársela por ahí a algún graficador. Es de R2 en R y la gráfica está en R3. Sí se puede ver, ¿verdad?
¿Por qué? Porque recuerda, Leonardo, que yo tengo que demostrar que para cualquier sucesión contenida en el dominio que converge al 0,0, la sucesión de imágenes deben de converger al 0, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, es una gráfica un poco rara, ¿verdad? Sí, dénsela por ahí en un graficador, por ahorita. Sí. Entonces, ya está que la norma de los vectores XK se van al 0. Y bueno, pues ya miren, ya podemos concluir por esta desigualdad que estos valores absolutos también se van al 0, ¿no? ¿Sí? Está claro que dado que y aquí ya estoy aplicando un resultado de los reales, ¿no? De sucesiones de números reales, ¿no? Estoy aplicando la ley del sándwich, ¿no? La regla del sándwich para sucesiones en R, ¿no? Esta que está aquí es una sucesión de reales, esta también es una sucesión de reales, esto siempre es mayor o igual que 0, y como los lados izquierdos se van a 0, pues entonces lo de en medio se tiene que ir a 0, ¿verdad? ¿Estamos? Y entonces, pues ya puedo concluir que la sucesión de imágenes converge al 0, ¿verdad? También por un problema que ustedes van a probar. ¿Estamos? Entonces ya probé, ¿verdad? Que para cualquier sucesión, la sucesión de imágenes converge a 0, y esto lo que me dice, pues, según la definición, es que el límite de esta función en el 0, 0 es 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Perfecto, ¿no? Y, pues miren, por cierto que ahorita que salió a relucir la ley del sándwich, ¿no? Para sucesiones de números reales, fíjense que podemos probar una especie de ley del sándwich para límite de funciones de Rn en R, ¿sí? Se puede extender para funciones de Rn en R y va a ser una herramienta muy útil, ¿no? ¿Sí? Miren, hablando del sándwich, espero que no les haya dado hambre, pero hablando de sándwich, tenemos el siguiente resultado de límites, ¿sí? El siguiente resultado de límites. Lo bueno es que están en casa y pueden comer. Entonces, fíjense, si yo tomo 3 funciones. Muy bien, Silgi. A mí también se me antojó. Pues no, ¿verdad, Eric? En RM no puede ser porque, pues, ¿cómo hablamos de orden? ¿Cómo hablamos de orden si las funciones estuvieran en RM, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el problema, ¿no, Eric? Digo, sí hay un orden, pero es un orden que no se lleva bien con lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, miren, vamos a ver lo siguiente. Si tenemos estas 3 funciones que cumplen esta desigualdad, que ni siquiera necesitamos que lo cumplan en todos los puntos del dominio, ¿verdad? Bastaría con que esta desigualdad sea válida para toda X en una vecindad del punto X0, ¿verdad? Donde X0 es el punto de acumulación donde vamos a tomar el límite, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Basta con que se cumpla en una vecindad, aunque sea muy pequeña, ¿verdad? ¿Sí? Si estas funciones cumplen esta condición. ¿Y qué otra cosa vamos a pedir? Lo que vamos a pedir es que las funciones de los extremos, tanto f como g, tengan límite y tengan el mismo límite, ¿no es cierto? Si estas funciones tienen límite y tienen el mismo límite, un número L, ¿sí? Pues esto nos lleva a concluir que la función h, la función del medio, ¿verdad? También va a tener límite y su límite también va a ser L, ¿verdad? Aquí está la ley del sándwich para funciones, para el límite de funciones, ¿no es cierto? Sí, está bien. Y supongo que pues, la demostración más o menos se la pueden imaginar, porque sale de manera inmediata de la ley del sándwich para sucesiones de números reales, ¿no? ¿Verdad? Sí. Así que pues se las vamos a dejar de tarea, ¿no? Porque es inmediata, sale de la correspondiente ley del sándwich para sucesiones de números reales. ¿De acuerdo? Y bueno, vale la pena resaltar, les digo, que la desigualdad que les estamos pidiendo a las funciones,
estas desigualdades que cumplen las funciones, no es necesario que se cumpla en todo el dominio, con que se cumplan en una vecindad, ¿verdad? Lo cual corrobora que el concepto de límite es un concepto local, ¿verdad? Nada más depende de cómo se comportan cerca del punto X0, ¿verdad? Y bueno, tal vez, déjenme ver, bueno, también creo que lo voy a decir de una vez, lo que tiene el límite de la suma, del producto, todas estas cosas, creo que con toda la aritmética de las funciones, ¿no? Todos ellos son problemas facilitos. Ya para terminar, para que se acaben de poner borrosos, pues si pedimos funciones de Rn en Rm, funciones de Rn en R, etcétera, pues a ver, todas estas propiedades se las saben ya, ¿no? Sí, se las saben, ¿verdad? Que si la función f tiene límite L, la función g, entonces pasa esto, ¿no? La función suma tiene límite y además el límite de la suma es la suma de los límites. Si multiplico por un escalar fijo, entonces la función alfa por f tiene límite y su límite es alfa por L, ¿no? Todos esos se lo saben, ¿no, chicos? Ya. O en general, ¿verdad? Si multiplico por una función escalar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si multiplican por una función escalar, entonces pasa esto, ¿de acuerdo? O con la función producto punto, ¿no? Sí, pues el límite, si cada uno de los factores tiene límite, pues el producto punto también. Todo eso se lo saben ya, ¿no, chicos? El caso m igual a 3. ¿Qué pero le pones, Joel? A ver. El escalar. ¿Qué pasa con el escalar, Joel? El escalar, ¿la función escalar o el escalar? No entiendo bien, Joel. ¿Con qué función en R la relacionamos? ¿Cuál? ¿La del número 3? ¿O el inciso 3 o el inciso? Ah, pues esto es una función. Fíjate, si C toma valores reales, recuerda cómo definimos esta función, ¿no? La función C tilde por F es C tilde en X, que es un escalar, multiplicado por el vector f de x. Esta función C tilde por f vuelve a ser una función de Rn en R, ¿verdad? ¿Sí? Porque estoy multiplicando por un escalar, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Por ejemplo, C tilde de x, y, z podría ser x más y más z, ¿verdad? Es una función que toma valores escalares y que la multiplico por el vector f de x, ¿no? Esa fue una de las funciones que definimos, ¿no? Esta termina siendo otra vez una función de Rn en Rm, ¿verdad? Sí, está bien. Es revisar ahí la definición, ¿verdad? Sí, y les digo, pues si están en R3, pues también tienen el producto cruz, y también se vale esto, ¿no? Que el límite de la función producto cruz, pues es el producto cruz de los límites, ¿no? Y así, ¿no? En el caso m igual a 1, recuerden que si las funciones iban en los reales, podría hablar de la función de la división, ¿no? ¿Sí? Y bueno, si el cociente en R, ¿verdad? Cuando estoy en R, cuando el contradominio de las funciones son los reales, puedo hablar del cociente. Y aquí, además de pedir que el dominio cambia, ¿verdad? El límite tiene que ser distinto de 0. Sí, Yazar, ¿qué duda? ¿Cuál sería la duda, Yazar? En la del producto punto, a ver, el 4, en el inciso 4. Ajá, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el problema ahí? Sí, ¿cómo no? También podrían ir de Rn en R y el producto punto se convierte en el producto usual, ¿verdad? El producto de números reales, ¿no? El producto punto en Rn, cuando n es 1, se convierte en el producto normal de números, ¿no? Sí, no tiene ningún problema, ¿verdad? El producto punto en los reales, pues no es más que el producto normal, ¿verdad? Sí, el producto cruz, lo que estoy haciendo producto cruz es f de x cruz g de x, ¿no?
esta función se definía, evaluada en X era f de X cruz g de X. Entonces, los únicos que necesito que estén en R3 son los valores de f y los valores de g. X puede estar en cualquier Rn, ¿no? ¿Sí? No tiene que ser de R3 en R3, puede ser de Rn en R3, ¿verdad? Porque los únicos que estoy haciendo producto cruz es f de X cruz g de X, ¿verdad? ¿Sí? La X no tiene nada que ver, ¿verdad? Son los valores de la función. Entonces, aquí las funciones tienen que ser de Rn en R3, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces está el cociente, aquí le piden que el cociente, que L' no sea 0, ¿sí? El punto 3. El punto 3. Estoy de acuerdo que si C es una función constante, su límite siempre va a ser C, pero es un vector, ¿no? En Rn, a menos que nos pasemos a R. No, pero f de X sí puede seguir estando en Rm. Ok, F puede estar en Rn, pero C tilde, ¿dónde la tiene? En los reales. C tilde de X es un número real. Ah, ok, ya. Y lo multiplico por f de X, que es un elemento en Rm. Sí, ya. Sí, es que me da un poquito de confusión ¿cómo se llama? La simbología. Era todo, profesor, gracias. Sí. A lo mejor donde debo de quitarle el gorrito es aquí en el 6, ¿verdad? Porque ya L' es un número real. A lo mejor aquí sí sería bueno quitarle el gorrito, ¿no? ¿Sí? Porque pues L' ya sería un número real, ¿verdad? Porque no puedo dividir por vectores, ¿no? Y bueno, pues estoy diciendo que es un número real distinto de 0, ¿verdad? A lo mejor aquí sí sería buena idea quitarle el gorrito a los dos, tanto a L como a L', ¿verdad? ¿De acuerdo? Para no crear confusión. Lo que pasa es que pues así lo puse desde el principio, entonces está claro que cuando M es 1, L gorrito y L' gorrito son reales, ¿verdad? Y bueno, si quieren, después vemos la demostración del caso 6, porque todos los demás son análogos, ¿verdad? Son análogos a cómo se hace casi en el caso real, ¿no? Todo se reduce. Y la composición, esa es muy interesante, ¿verdad? Gregorio, a la composición la vamos a tratar aparte, ¿de acuerdo? Pero eso ya será para la próxima porque ya se están poniendo borrosos, ¿sí? La composición en este caso merece trato aparte, ¿de acuerdo? Como casi siempre, ¿verdad? La composición siempre requiere un trato aparte. No, ni tan densa, van a ver que es padre. Es muy interesante cómo hacerlo de la composición. Pero bueno, esta lo dejamos para esta, ¿no? Ok, sí, ya todos andan borrosos, ¿verdad? Desde el año pasado. Ok, chicos. ¿En dónde variamos a una coordenada, Eric? ¿En dónde variamos? Sí, ¿verdad? Desde la prepa se andan poniendo borrosos. ¿En dónde variamos una? Déjeme ir parando la grabación. Sí, voy a detener la grabación.